Cuando vi los papeles del préstamo sobre la mesa del comedor, supe que había caído en una trampa. Mis hijos Rosana y Eliseo me miraban con esas sonrisas falsas que conocía tan bien, esperando que firmara como avalista de $80,000 sin hacer preguntas. Pero yo ya no era la misma mujer que había pagado la universidad de Rosana, su apartamento en el centro, su carro último modelo. Ya no era la madre que había financiado el primer negocio de Eliseo y cubierto todas sus deudas cuando quebró. El silencio se extendió entre nosotros mientras yo observaba cada detalle de esa escena montada con precisión. La mesa estaba puesta con mi vajilla más bonita, habían traído flores del jardín y hasta habían preparado mi postre favorito. Todo calculado para ablandarme el corazón antes del golpe final. Rosana tenía los documentos organizados en una carpeta elegante, con marcadores amarillos señalando exactamente dónde debía firmar. Eliseo jugaba con su teléfono, fingiendo desinterés, pero yo veía cómo revisaba la hora cada pocos minutos. «Mami, es solo una formalidad», dijo Rosana con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. «Tú sabes que somos responsables con el dinero. Esta nueva empresa va a ser increíble, y el banco solo necesita tu firma para aprobar todo». Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado frente al espejo. Eliseo asintió sin levantar la vista, agregando: «Es una oportunidad única, mamá. No podemos dejarla pasar». Pero yo veía lo que ellos no sabían que veía. La manera en que se habían puesto de acuerdo antes de mi llegada, cómo habían coordinado sus argumentos, la prisa disimulada en sus gestos. Durante 68 años de vida había aprendido a leer a las personas, especialmente a mis propios hijos. Y en ese momento, sentada en mi propia mesa, rodeada de mi propia vajilla, entendí que para ellos yo no era más que una firma en un papel. Recordé todos los sacrificios que había hecho por ellos. Las madrugadas trabajando para pagar sus estudios, las comidas que me salté para que ellos pudieran comer mejor, los sueños que abandoné para financiar los suyos. Cuando Rosana quiso estudiar arquitectura en una universidad privada, yo vendí las joyas de mi madre sin pestañear. Cuando Eliseo necesitó capital para su primera empresa, hipotequé mi casa sin dudar. Siempre había sido así, ellos pedían, yo daba. Pero ahora, viendo esos papeles frente a mí, algo se rompió por dentro. No fue un ruido fuerte ni dramático. Fue como cuando se rompe un hilo muy fino que había estado sosteniendo todo junto durante décadas. De repente pude ver con claridad lo que había estado negando durante tanto tiempo. Para mis hijos, yo era solo un recurso que debía estar siempre disponible. ¿Por qué no me contaron sobre esta empresa antes?, pregunté con voz tranquila, sin tocar los documentos. Rosana y Eliseo intercambiaron una mirada rápida, esa comunicación silenciosa que tenían desde niños cuando habían hecho algo malo. «Queríamos que fuera una sorpresa», respondió Eliseo, pero su voz tembló ligeramente. «Y también queríamos estar seguros de que todo estaba bien encaminado antes de involucrarte», añadió Rosana, acomodándose el pelo con nerviosismo. Sus explicaciones sonaban huecas, llenas de huecos que yo podía ver claramente. Si realmente querían incluirme en su proyecto, habrían compartido conmigo desde el principio. Si realmente valoraban mi opinión, habrían pedido mi consejo antes de llegar al punto de necesitar un aval. Pero no habían hecho nada de eso. Solo habían aparecido cuando necesitaban mi firma en un documento que comprometía mi patrimonio. Me levanté de la mesa lentamente, sintiendo el peso de todos esos años en mis articulaciones. «Necesito tiempo para pensarlo», dije, y vi cómo sus caras se transformaron. La sorpresa primero, luego la frustración apenas disimulada. Habían esperado que firmara sin preguntar, como había hecho tantas veces antes. Pero esta vez algo era diferente, y ellos podían sentirlo aunque no lo entendieran completamente. «Pero mamá», empezó a protestar Rosana, «el banco necesita la respuesta hoy. Si no firmamos ahora, perdemos la oportunidad». La urgencia en su voz me confirmó lo que ya sospechaba. Esto no era una oportunidad de negocios, era una presión calculada para que yo no tuviera tiempo de pensar o consultar con alguien más. Caminé hacia la ventana y miré hacia la calle donde había jugado con ellos cuando eran pequeños. Recordé sus risas inocentes, la manera en que corrían hacia mí cuando se lastimaban, cómo me buscaban cuando tenían pesadillas. ¿Cuándo había comenzado a cambiar todo? ¿Cuándo había dejado de ser su refugio para convertirme en su banco personal? «Voy a necesitar revisar todos estos documentos con calma», les dije sin voltearme. «Y probablemente consulte con mi abogado».
El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. Cuando finalmente me di la vuelta, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo. No miedo por mí o por nuestra relación, sino miedo de que su plan no funcionara. En ese momento entendí que tenía que tomar una decisión que cambiaría todo para siempre. Esa noche, después de que se fueron con caras largas y excusas sobre llamarme al día siguiente, me quedé sola en mi casa repasando cada detalle de lo que había pasado. Pero mientras lavaba los platos que habían usado, comenzaron a llegar los recuerdos como olas, uno tras otro, todos esos pequeños momentos que había justificado o ignorado durante los últimos años. Recordé el cumpleaños de Eliseo del año pasado. Había preparado su comida favorita, comprado un regalo caro que sabía que necesitaba para su oficina, y me había arreglado con mi mejor vestido esperando que llegara. Esperé hasta las 10 de la noche. Cuando finalmente llamé, me dijo que había surgido algo importante del trabajo, que me compensaría la próxima semana. Esa próxima semana nunca llegó. Después me enteré por una vecina que lo había visto en un restaurante elegante esa misma noche, celebrando con sus amigos. Y Rosana, mi niña, como solía llamarla. Hacía 6 meses había planeado una cena especial para presentarme a su nuevo novio. Me había hablado tanto de él que yo ya me había ilusionado con conocerlo. Gasté una fortuna en ingredientes especiales, limpié la casa de arriba a abajo, hasta compré flores para el centro de mesa. Una hora antes de que llegaran, me llamó para cancelar. Se enfermó mi novio, mami. Será otro día. Pero 2 días después vi las fotos en sus redes sociales. Habían ido a una boda, él se veía perfectamente sano, y ella radiante en un vestido que yo había pagado. Mientras secaba un vaso, recordé la vez que Eliseo me pidió prestados $3,000 para una emergencia médica. Es urgente, mamá. No puedo esperar al lunes para ir al banco. Le transferí el dinero esa misma noche sin hacer preguntas. Semanas después descubrí que había sido para el enganche de una motocicleta nueva. Cuando se lo mencioné, se enojó conmigo por espiar sus redes sociales donde había publicado fotos presumiendo su nueva adquisición. También estaba el día que Rosana me pidió que cuidara a su perro mientras ella salía de la ciudad por trabajo. Solo será un fin de semana, mami. Y tú sabes que Max te adora. Cancelé mis planes con mis amigas del grupo de bordado para quedarme con el animal. El lunes me enteré por casualidad que no había sido un viaje de trabajo, sino unas vacaciones románticas en la playa. Las fotos estaban por todas partes en internet, ella sonriendo en restaurantes caros mientras yo limpiaba los desastres de su mascota. Cada recuerdo me golpeaba como una revelación. ¿Cómo no lo había visto antes? Los patrones estaban ahí, claros como el agua. Siempre necesitaban algo, dinero, tiempo, favores, apoyo emocional. Pero cuando yo necesitaba compañía, cuando me sentía sola, cuando quería compartir algo importante con ellos, siempre tenían excusas perfectas. Sus vidas estaban llenas de compromisos urgentes que no me incluían. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde solía leerles cuentos cuando eran pequeños, y seguí recordando. La graduación de mi nieta mayor, donde llegué sola porque no había espacio en el carro según Rosana, aunque después vi que habían llevado a los padres del novio. El día que me dieron de alta del hospital después de mi operación de vesícula, cuando tuve que tomar un taxi porque Eliseo tenía una reunión que no podía cancelar. La Navidad pasada, cuando preparé cena para 12 personas y solo llegaron ellos 2, 1 hora tarde, porque los demás invitados habían tenido otros planes. Pero lo que más me dolía era recordar cómo yo siempre encontraba excusas para ellos. Están ocupados construyendo sus vidas, me decía a mí misma. Son jóvenes, tienen muchas responsabilidades. Cuando yo tenía su edad, también andaba corriendo de un lado a otro. Había justificado cada ausencia, cada mentira pequeña, cada promesa rota. ¿Y qué había recibido a cambio de todos esos años de dar sin límites? Llamadas telefónicas cuando necesitaban algo. Visitas rápidas entre favor y favor. Sonrisas forzadas cuando querían dinero. Abrazos calculados antes de pedirme que firmara algún documento o que pagara alguna cuenta. La peor parte era darme cuenta de que sus amigos sabían cosas de sus vidas que yo no sabía. Me había enterado del nuevo trabajo de Rosana por su publicación en Facebook, del noviazgo serio de Eliseo por un comentario casual de una vecina que los había visto juntos. Yo, que había sido la primera persona a quien corrían cuando se caían de la bicicleta, ahora era la última en enterarme de lo importante que pasaba en sus vidas.
Esa noche, mientras la casa se llenaba del silencio que conocía tan bien, entendí que no había sido una madre para ellos durante mucho tiempo. Había sido una institución financiera. Una fuente de recursos que siempre decía que sí, que nunca hacía preguntas incómodas, que nunca ponía condiciones. Había sido tan generosa con mi dinero y tan poco exigente con mi dignidad que ellos habían aprendido a verme solo como una solución a sus problemas económicos. Miré las fotos familiares que colgaban en las paredes, todas esas sonrisas que ahora me parecían diferentes. ¿Cuántas habían sido genuinas? ¿Cuántas habían sido solo para quedar bien en la foto antes de pedirme otro favor? La realización más dura llegó cuando me pregunté, ¿cuándo había sido la última vez que uno de ellos me había llamado solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo habían venido a visitarme sin necesitar algo a cambio? No podía recordar ni una sola ocasión en los últimos 2 años. Y ahora, después de todo lo que había dado, querían que arriesgara lo poco que me quedaba para financiar otra de sus ideas. $80,000. Una suma que representaba años de ahorro, mi seguridad para la vejez, mi tranquilidad. Y lo querían sin explicaciones, sin incluirme en las decisiones, tratándome como una firma automática que siempre decía que sí. Pero esta vez algo había cambiado en mí. Ya no podía seguir fingiendo que no veía lo que estaba pasando. Los días siguientes fueron extraños y reveladores. Por primera vez en décadas, no corrí detrás de mis hijos tratando de arreglar las cosas o de explicar mi comportamiento. Simplemente me quedé quieta, observando, esperando. Y en esa quietud descubrí cosas que me hicieron entender que la situación era mucho peor de lo que había imaginado. Rosana me llamó al segundo día, con esa voz dulce que ponía cuando quería manipularme. «Mami, ¿ya pensaste en lo del préstamo? Es que el tiempo se nos está acabando y realmente necesitamos una respuesta». No mencionó cómo estaba yo, si había dormido bien, si necesitaba algo. Fue directo al asunto que le importaba. Le dije que todavía estaba pensando, y pude escuchar su suspiro de frustración antes de que cambiara rápidamente el tono. «Está bien, pero no te tardes mucho, ¿sí? Esta oportunidad no va a esperarnos para siempre». Eliseo fue más directo. Me visitó esa misma tarde. Apareció en mi puerta con su sonrisa comercial y un ramo de flores baratas del supermercado. «Mamá, vengo a platicar contigo sobre el negocio. Creo que no te explicamos bien todos los beneficios que vas a tener». Se sentó en mi sala y desplegó una presentación que traía en su tableta, llena de gráficos y números que supuestamente mostraban cuánto dinero íbamos a ganar todos. Pero mientras hablaba, yo veía algo diferente en sus ojos. Una desesperación que intentaba ocultar detrás de su entusiasmo fingido. «¿Por qué tienen tanta prisa?», le pregunté en medio de su presentación. Se detuvo, tartamudeó un poco, y luego me dijo que era por los tiempos del mercado, que estas oportunidades no esperaban. Pero yo había aprendido a leer entre líneas después de tantos años siendo madre. Había algo más, algo que no me estaban contando. Esa noche llamé a Hermilda, mi vecina y amiga de toda la vida. Ella había criado a sus hijos al mismo tiempo que yo criaba a los míos. Habíamos compartido tardes enteras viendo cómo jugaban juntos en el patio. «Hermilda», le dije, «necesito preguntarte algo y quiero que seas honesta conmigo. ¿Tú has notado algo raro en la manera en que mis hijos me tratan?». El silencio del otro lado del teléfono me dijo más que 1000 palabras. Finalmente, Hermilda suspiró. «Adelaide, yo no quería meterme en tus asuntos familiares, pero sí he notado cosas». Me contó que había visto a Rosana y Eliseo reuniéndose en el café de la esquina varias veces en las últimas semanas, siempre hablando en voz baja, mirando papeles. «Una vez los escuché mencionar tu nombre, y cuando me acerqué a saludarlos, guardaron todo rápidamente y cambiaron de tema». Sus palabras confirmaron lo que ya sospechaba en mi corazón. Esto no había sido una idea espontánea. Habían estado planeando cómo conseguir mi firma, cómo presentarme el asunto, cómo manejar mi posible resistencia. Yo era un obstáculo en su plan, no una participante. Durante los siguientes días comencé a prestar atención a detalles que antes había ignorado. Como la vez que llegué temprano a casa de Rosana para una visita sorpresa y la encontré hablando por teléfono en su jardín. Cuando me vio, colgó inmediatamente y me dijo que era una llamada de trabajo. Pero alcancé a escuchar que mencionaba algo sobre convencer a la vieja antes de verme. En ese momento lo dejé pasar, pensando que había escuchado mal. Ahora sabía que no.
O la ocasión en que Eliseo se quedó a cenar en mi casa y olvidó su teléfono en la mesa mientras fue al baño. Recibió un mensaje de Rosana que pude ver en la pantalla. ¿Ya le dijiste lo de los papeles? Tenemos que coordinar para que no sospeche. Cuando regresó y vio su teléfono, lo tomó rápidamente y no volvió a dejarlo. En ese momento pensé que se trataba de alguna sorpresa para mi cumpleaños. Qué ingenua había sido. Mientras más recordaba, más claro se volvía todo. Las miradas cómplices, las conversaciones que se cortaban cuando yo entraba a la habitación, la forma en que siempre parecían estar de acuerdo en todo cuando se trataba de pedirme favores. Habían estado trabajando en equipo contra mí, no conmigo. Pero lo que más me dolía no era la conspiración en sí, sino entender que para ellos yo no era una persona con derecho a tomar decisiones informadas. Era solo un recurso que debía ser manejado con estrategia. No habían considerado incluirme en sus planes desde el principio porque no veían valor en mi opinión o experiencia. Solo veían valor en mi capacidad de firmar como avalista. Una tarde, mientras organizaba mis documentos financieros para entender mejor mi situación, encontré una libreta vieja donde llevaba un registro de todo el dinero que había prestado o dado a mis hijos a lo largo de los años. Las cifras me impactaron. En los últimos 10 años había gastado más de $150,000 en ellos. La universidad de Rosana, su apartamento, su carro, los muebles para su primera casa. El capital inicial para el primer negocio de Eliseo, el dinero para cubrir sus deudas cuando quebró, los préstamos para sus emergencias que nunca fueron emergencias reales. Y ahora querían otros $80,000, pero esta vez como aval, lo que significaba que si su negocio fallaba, yo perdería mi casa, mis ahorros, todo lo que había construido con tanto esfuerzo durante toda mi vida. Esa noche, sentada en mi cocina con una taza de té que se enfriaba entre mis manos, tomé una decisión. No iba a firmar esos papeles. No porque no quisiera ayudar a mis hijos, sino porque finalmente había entendido que lo que ellos querían no era ayuda, era control. Querían tener acceso total a mi patrimonio sin darme participación real en las decisiones. Pero también decidí algo más importante. No iba a confrontarlos con gritos o reproches. Iba a actuar con inteligencia. Si ellos habían hecho un plan para manejarme, yo iba a hacer mi propio plan. Porque después de 68 años de vida, había aprendido que a veces el silencio y la paciencia son las armas más poderosas que puede tener una mujer. Al día siguiente, cuando Rosana me llamó por tercera vez para preguntarme por los papeles, le dije con toda la calma del mundo: déjame unos días más, hija. Quiero estar completamente segura antes de tomar una decisión tan importante. Se escuchó aliviada, pensando que solo necesitaba más tiempo para convencerme. No sabía que yo ya había tomado mi decisión, y que esos días los iba a usar para algo completamente diferente. Al cuarto día de mi silencio calculado, Hermilda apareció en mi puerta con una expresión que no había visto en ella durante todos nuestros años de amistad. Traía una bolsa de pan dulce, pero sus ojos estaban llenos de una preocupación que me puso inmediatamente alerta. Adelaide, tenemos que hablar, me dijo sin sus saludos habituales. Y lo que te voy a contar no te va a gustar. Nos sentamos en mi cocina, donde habíamos compartido tantas tardes de café y chismes del barrio. Pero esta vez Hermilda no tocó su taza, solo se quedó allí, luchando con las palabras como si fueran piedras pesadas que tuviera que sacar de su garganta. Ayer estuve en el banco, comenzó, haciendo cola para mis diligencias, y escuché una conversación que no debería haber escuchado. Me preparé para lo peor, pero nada me había preparado para lo que siguió. Hermilda me contó que había visto a Rosana y Eliseo en el banco, hablando con el gerente de créditos. Estaban en una de esas oficinas con paredes de vidrio, y aunque no podía escuchar todo, se alcanzó a captar fragmentos que la dejaron helada. Tu hija estaba mostrando papeles y hablaba de la propiedad de mi madre, como garantía. Y el gerente preguntó si tú ya habías dado tu consentimiento. Pero lo que más la había alarmado era la respuesta de Eliseo. Mi mamá va a firmar. No se preocupe. Ella siempre hace lo que le pedimos. Nunca ha sido problema. La tranquilidad con la que lo había dicho, como si fuera un hecho consumado, como si mi opinión fuera solo una formalidad que ellos podían manejar. Hermilda siguió relatándome lo que había presenciado, cada palabra como una bofetada a mi dignidad. Rosana había preguntado sobre los tiempos del proceso una vez que tuviera mi firma, y había mencionado algo sobre manejar a mamá para que no haga preguntas después. El gerente les había explicado los pasos siguientes.
asumiendo que mi consentimiento era solo cuestión de tiempo. Pero lo peor viene ahora, continuó Hermilda, y vi cómo se le quebraba la voz. Cuando salían del banco, lo seguí un poco porque algo no me cuadraba. Se fueron juntos a ese restaurante elegante que está en la plaza, y allí se encontraron con otras personas. No pude acercarme mucho, alcancé a escuchar que estaban celebrando algo. Lo que había escuchado después la había dejado sin palabras. Una de las personas en la mesa había preguntado cómo habían conseguido que yo accediera tan rápido a ser avalista de una suma tan grande. La respuesta de Rosana había sido escalofriante. Mi mamá es fácil de manejar. Después de todos estos años dándole dinero, se siente culpable si no nos ayuda. Además, a su edad, ¿qué más va a hacer con ese dinero? Eliseo había agregado algo aún peor. Lo importante es que ya tenemos la casa evaluada. Con eso como garantía, el préstamo está asegurado. Y si algo sale mal, bueno, de todas formas ella no va a vivir para siempre. Las carcajadas que siguieron a ese comentario habían hecho que Hermilda sintiera náuseas. Mientras mi amiga me relataba esto, yo sentía como si el piso bajo mis pies se estuviera desmoronando. No era solo que mis hijos me estuvieran usando como garantía financiera. Era que ya habían evaluado mi propiedad sin mi conocimiento, habían hecho planes detallados sobre mi patrimonio, y hablaban de mi muerte como si fuera una conveniencia en sus cálculos financieros. «Hay más», susurró Hermilda, y yo no estaba segura de querer escucharlo. Una de las mujeres en la mesa preguntó qué pasaría si tú te negaras a firmar. Rosana se rió y dijo que tenían un plan B. Que si eras difícil, iban a empezar a hablar de residencias para adultos mayores, que dirían que te estás volviendo olvidadiza y que no puedes manejar tus finanzas sola. La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Mi propia hija había planeado declararme incapaz si yo no cooperaba con sus planes. Habían pensado en todo, la manipulación emocional primero, la presión familiar después, y si nada de eso funcionaba, la invalidación legal de mi autonomía. ¿Cómo pudieron evaluar mi casa sin que yo supiera?, pregunté con una voz que no reconocí como mía. Hermilda me explicó que probablemente habían usado documentos viejos, fotos, registros públicos. No necesitaban entrar a la casa para hacer una evaluación aproximada, me dijo. Con la información de catastro y algunas fotos del exterior, un evaluador puede dar una estimación bastante precisa. Mientras procesaba toda esta información, comencé a recordar cosas que ahora tomaban un significado completamente diferente. Las preguntas de Rosana sobre mis documentos para ayudarme a organizarlos mejor. Las visitas de Eliseo donde siempre encontraba excusas para revisar diferentes partes de la casa, tomando fotos para los recuerdos. Incluso habían traído a algunos de sus amigos en diferentes ocasiones, presentándolos como personas interesadas en la arquitectura de casas antiguas. Todo había sido parte de un plan elaborado y premeditado. No era una oportunidad de negocio que había surgido de repente. Era una operación calculada para apoderarse de mi patrimonio, y yo había estado viviendo en mi casa como un ratón en una trampa, sin saber que las paredes ya se estaban cerrando a mi alrededor. Pero lo que más me dolía era entender que para ellos, mi valor como persona había terminado. Ya no me veían como su madre, como la mujer que había sacrificado todo por darles una vida mejor. Me veían como un obstáculo temporal entre ellos y mi dinero, un problema que resolver antes de que fuera demasiado tarde. Hermilda me tomó las manos, que temblaban sin que yo pudiera controlarlo. Adelaide, tenés que protegerte. Estos niños no son los mismos que criaste. El dinero los ha cambiado, y no van a detenerse hasta conseguir lo que quieren. En ese momento entendí que no podía seguir siendo la misma mujer que había sido durante tantos años. La Adelaide que siempre decía que sí, que siempre confiaba, que siempre daba sin pedir nada a cambio, esa mujer tenía que morir. Porque si no lo hacía, mis hijos se iban a encargar de matarla de todas formas, pero llevándose todo lo que había construido en el proceso. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó Hermilda, y por primera vez en días, sonreí. Porque finalmente sabía exactamente qué iba a hacer. Y mis hijos no tenían idea de lo que se les venía encima. Al día siguiente de la revelación de Hermilda, me levanté con una claridad mental que no había sentido en años. Por primera vez en décadas, no me desperté pensando en qué necesitarían mis hijos de mí ese día. Me desperté pensando en qué necesitaba yo para protegerme de mis propios hijos. La diferencia era abismal. Lo primero que hice fue llamar a Pascual Solís, un abogado que había conocido hace años cuando compré mi casa.
Era un hombre honesto y directo, de esos que no endulzan la verdad para hacerte sentir mejor. Pascual, le dije por teléfono, necesito verte urgentemente, pero tiene que ser en completa confidencialidad. Pude escuchar la preocupación en su voz cuando aceptó reunirse conmigo esa misma tarde en su oficina. Mientras esperaba la hora de la cita, comencé mi propia investigación. Revisé todos mis documentos, mis estados de cuenta, mis escrituras. Quería entender exactamente qué tenía y qué podían tocar mis hijos si yo firmaba como avalista. Lo que descubrí me heló la sangre. Mi casa estaba valuada en aproximadamente $200,000, tenía $45,000 en ahorros, y mi pensión mensual era de $1,200. Si el negocio de mis hijos fracasaba, yo lo perdería todo. Pero también encontré algo interesante revisando mis viejos registros. Durante años había llevado un control meticuloso de todos los gastos relacionados con mis hijos, desde sus estudios hasta sus emergencias financieras. El total era impresionante, $187,000 en los últimos 15 años. Dinero que nunca me habían devuelto, dinero que nunca habían mencionado cuando hablaban de su éxito actual. En la oficina de Pascual, extendí todos mis documentos sobre su escritorio como si fuera evidencia en un juicio. Le conté todo. La emboscada del almuerzo, los papeles del préstamo, la conversación que había escuchado Hermilda, los planes de mis hijos para declararme incapaz si me resistía. Pascual escuchó en silencio, tomando notas, y cuando terminé de hablar, se quitó los lentes y me miró con una mezcla de tristeza y admiración. Adelaide, me dijo, lo que me estás contando no es solo abuso financiero. Es un plan elaborado de apropiación de patrimonio. Y lo más grave es que están preparados para usar tu edad y tu condición de adulta mayor como arma legal en tu contra. Me explicó que casos como el mío eran más comunes de lo que la gente creía, especialmente cuando los hijos adultos veían a sus padres mayores como fuentes de dinero en lugar de como personas con derechos. ¿Qué opciones tengo?, le pregunté, y su respuesta me sorprendió. Más de las que ellos creen. Pero tenemos que actuar rápido y con inteligencia. Pascual me explicó que podía proteger mis bienes de varias maneras: transferencias a fideicomiso, cambios en las escrituras, poderes notariales específicos que limitaran lo que otros podrían hacer con mi patrimonio incluso si lograban declararme incapaz. Pero lo más importante que me dijo fue esto: tus hijos creen que eres una víctima fácil porque durante años les has demostrado que no pones límites. Ahora tenemos que cambiar esa percepción, pero de manera estratégica. Me propuso un plan que me devolvió la esperanza y, por primera vez en semanas, me hizo sentir que tenía control sobre mi propia vida. Primero, Pascual redactaría un poder legal específico nombrando a Hermilda como mi representante en asuntos financieros importantes, con la instrucción de que cualquier transacción mayor a $10,000 requería su aprobación conjunta con la mía. Esto protegería mi patrimonio incluso si mis hijos lograban presionarme para firmar documentos bajo estrés emocional. Segundo, transferiríamos la propiedad de mi casa a un fideicomiso donde yo sería la beneficiaria de por vida, pero mis hijos no podrían tocarla ni usarla como garantía sin aprobación judicial. Es completamente legal, me aseguró, y es algo que muchas personas hacen para proteger su patrimonio familiar. Tercero, y esto me pareció brillante, Pascual sugirió que hiciéramos todo esto en silencio absoluto, sin que mis hijos supieran nada hasta que fuera demasiado tarde para que pudieran interferir. Que sigan pensando que su plan está funcionando, me dijo con una sonrisa que no había visto en él antes. Mientras tanto, nosotros estaremos construyendo tu defensa. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad secreta. Pascual y yo nos reuníamos en horarios discretos, siempre cuando sabía que mis hijos estaban ocupados con sus trabajos. Firmé documentos, hice transferencias, reorganicé mis finanzas de manera que nadie pudiera tocar mis bienes principales sin una serie de autorizaciones que mis hijos no podrían obtener. También tomé una medida que Pascual consideró especialmente inteligente. Abrí una cuenta bancaria nueva en otra entidad, donde transferí la mayoría de mis ahorros. En mi cuenta original dejé solo lo suficiente para gastos mensuales normales. Si mis hijos revisaban mis estados de cuenta, verían una anciana con pocos ahorros, no una mujer con un patrimonio considerable protegido en otro lugar. Pero la parte más satisfactoria de mi estrategia era algo que se me había ocurrido a mí. Decidí instalar cámaras de seguridad en mi casa, especialmente en las áreas donde solíamos reunirnos. Eran pequeñas y discretas, y me permitirían grabar cualquier conversación comprometedora.
Pascual me había explicado que en nuestro estado era legal grabar conversaciones en mi propia propiedad siempre que yo fuera parte de ellas. Durante estos días de preparación, mis hijos siguieron llamándome y visitándome, cada vez con más urgencia sobre los papeles del préstamo. Rosana había comenzado a mostrar signos de desesperación, preguntándome repetidas veces si había algún problema con su proyecto. Eliseo se había vuelto más insistente, apareciendo en mi casa con nuevas versiones de su presentación, cada una más elaborada que la anterior. Yo los recibía con la misma sonrisa de siempre, les ofrecía café, escuchaba sus argumentos con atención. Pero por dentro, me sentía como una actriz interpretando el papel de la madre ingenua que había sido durante tantos años. La diferencia era que ahora yo tenía el control del guión. Una tarde, mientras Eliseo me explicaba por enésima vez las increíbles ganancias que su negocio me traería, activé discretamente la grabación en mi teléfono. Sus palabras quedaron registradas con perfecta claridad. Mamá, es solo tu firma. Tú no tienes que preocuparte por nada más. Nosotros nos encargamos de todo el resto. Lo que no sabía era que ese todo el resto incluía la posibilidad de quitarme mi casa si sus planes salían mal. Al final de esa semana, Pascual me citó en su oficina para revisar los documentos finales. Adelaide, me dijo mientras organizaba los papeles, en una semana has hecho más para protegerte que en los últimos 10 años. Pero ahora viene la parte más difícil, el enfrentamiento. Tenía razón. Todos mis preparativos legales y financieros no significarían nada si no encontraba el valor para confrontar a mis hijos con la verdad. Y esa verdad no era solo que no iba a firmar como avalista. Era que sabía exactamente qué tipo de personas se habían convertido, y que no iba a permitir que siguieran tratándome como una cuenta bancaria con sentimientos. La planificación del confronto final requería de una precisión que nunca antes había aplicado a mis relaciones familiares. Durante toda mi vida había sido espontánea con mis hijos, había reaccionado desde el corazón, desde el amor incondicional. Pero ahora entendía que el amor incondicional sin límites se había convertido en mi mayor debilidad, y ellos lo habían explotado hasta convertirme en una fuente de recursos que debía ser administrada, no respetada. Pascual me había aconsejado que el confronto fuera en terreno controlado, en un ambiente donde yo me sintiera segura y ellos no pudieran escapar fácilmente de la conversación. Mi casa era la opción obvia, pero también quería que fuera en un momento simbólico, algo que marcara claramente el antes y el después de nuestra relación familiar. Decidí invitarlos a cenar el domingo siguiente, diciéndoles que había tomado una decisión sobre el préstamo y quería discutirla con calma, en familia. La emoción en sus voces cuando aceptaron la invitación me partió el corazón. Rosana me dijo que llevaría mi postre favorito. Eliseo se ofreció a traer vino. Por un momento, sus respuestas me recordaron a los niños que habían sido alguna vez, antes de que el dinero y la ambición transformaran el amor en transacción. Pero no podía permitirme la nostalgia. Ya no. Pasé toda la semana preparando cada detalle de esa cena como si fuera una obra de teatro donde yo era a la vez directora y protagonista. Limpié la casa hasta que brilló, preparé su comida favorita desde la infancia, puse flores frescas en el centro de mesa. Pero también activé discretamente las cámaras de seguridad, cargué completamente la batería de mi teléfono para grabar audio, y organicé todos los documentos que Pascual y yo habíamos preparado en una carpeta que mantuve oculta en mi habitación. El sábado por la noche, Hermilda vino a visitarme para repasar el plan una última vez. ¿Estás segura de que puedes hacer esto?, me preguntó mientras tomábamos té en mi cocina. Han sido tus hijos por 30 y tantos años. No va a ser fácil verlos como lo que realmente son. Tenía razón. Parte de mí seguía esperando que hubiera alguna explicación, alguna manera de que todo esto fuera un malentendido gigantesco. Hermilda, le dije, he estado siendo madre durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo ser mujer. Mañana voy a recordar que antes de ser su madre, soy Adelaide Flores. Y Adelaide Flores no va a permitir que nadie, ni siquiera sus propios hijos, la trate como si fuera un objeto. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Por primera vez en mucho tiempo, no me quedé despierta preocupándome por qué necesitarían mis hijos de mí al día siguiente. En lugar de eso, me quedé pensando en qué necesitaba yo para recuperar mi dignidad. El domingo llegó gris y frío, como si el clima hubiera decidido acompañar el drama que se aproximaba. Comencé a cocinar desde temprano, no porque fuera necesario, sino porque la actividad me ayudaba a mantener las manos ocupadas y la mente enfocada. Preparé el guiso de res que a Eliseo le encantaba desde pequeño,
las empanadas de pollo que Rosana siempre me pedía para ocasiones especiales, y el flan casero que ambos habían adorado durante su infancia. Mientras cocinaba, reflexioné sobre el simbolismo de lo que estaba haciendo. Era posible que esta fuera la última comida que preparara para ellos como la madre que había sido durante décadas. La próxima vez que cocináramos juntos, si es que había una próxima vez, sería bajo términos completamente diferentes. A las 4 de la tarde, 2 horas antes de que llegaran, me di un baño largo y me vestí con cuidado. Elegí mi vestido color vino, el que me hacía sentir elegante y segura. Me maquillé ligeramente, me peiné como cuando era joven y tenía citas importantes. No me estaba arreglando para mis hijos, me estaba preparando para la versión de mí misma que estaba a punto de renacer. Puse la mesa con mi vajilla más bonita, la que había heredado de mi madre y que solo usaba en ocasiones muy especiales. Cada plato, cada copa, cada cubierto había sido elegido con intención. Si esta iba a ser una despedida, sería una despedida digna. A las 5:30, Pascual llamó para confirmar que todo estaba listo desde el aspecto legal. Recuerda, me dijo, no importa cuánto lloren, cuánto se enoje, o qué argumentos emocionales usen. Los documentos ya están firmados, tus bienes están protegidos, y tienes todo el poder legal de tu lado. Ellos no pueden tocarte. Sus palabras me dieron la tranquilidad final que necesitaba. Durante toda mi vida, mis decisiones familiares habían estado guiadas por el miedo, miedo a decepcionar, miedo a perder el amor de mis hijos, miedo a quedarme sola. Pero por primera vez, tenía miedo de algo diferente, miedo a seguir siendo la mujer que había permitido que la trataran como si no tuviera valor propio. A las 6 en punto, escuché el carro de Rosana estacionándose frente a mi casa. Unos minutos después, Eliseo llegó también. Los vi desde la ventana de mi sala, bajándose de sus carros con sonrisas expectantes, cargando los pequeños regalos que habían prometido, arreglados con la ropa que yo había pagado, conduciendo los carros que yo había financiado, viviendo las vidas que yo había hecho posibles. Pero ya no me daba orgullo verlos así. Solo me daba una profunda tristeza por la mujer que había sido, tan generosa con su dinero y tan tacaña con su propio amor propio. Cuando sonó el timbre, respiré profundo, acomodé mis hombros, y caminé hacia la puerta con una sonrisa que era completamente auténtica por primera vez en años. No era la sonrisa de una madre desesperada por agradar. Era la sonrisa de una mujer que finalmente sabía cuánto valía. «Hijos míos», les dije al abrir la puerta, y los abracé como siempre lo había hecho. Pero por dentro, me estaba despidiendo de la mujer que los había abrazado así durante tantos años sin recibir respeto a cambio. La cena comenzó exactamente como ellos esperaban, con conversación ligera, risas forzadas, y esa familiaridad superficial que habíamos desarrollado en los últimos años. Comieron con apetito, elogiaron mi comida, me contaron anécdotas de sus trabajos que sonaban ensayadas para impresionarme. Pero yo sabía que esto era solo el preámbulo. El verdadero espectáculo comenzaría cuando sirviera el postre y ellos sacaran el tema que realmente los había traído a mi mesa. Y esta vez, yo estaba completamente preparada para darles una respuesta que jamás olvidarían. Cuando terminamos el plato principal y comencé a servir el flan, pude sentir cómo la tensión en la habitación cambiaba sutilmente. Rosana y Eliseo intercambiaron esa mirada que conocía tan bien, esa comunicación silenciosa que habían perfeccionado desde niños cuando estaban a punto de pedirme algo importante. Era el momento que habían estado esperando toda la noche, y también el momento que yo había estado preparando toda la semana. «Mami», comenzó Rosana con esa voz suave que reservaba para las ocasiones especiales, «queríamos agradecerte por esta cena tan hermosa. Y también queríamos saber si ya habías pensado en lo que hablamos la semana pasada». Sus ojos brillaban con una expectativa que me habría conmovido en el pasado, pero que ahora reconocía como cálculo puro. Eliseo se inclinó hacia adelante, dejando su tenedor a un lado. «Sí, mamá. El tiempo realmente se nos está acabando, y la oportunidad es increíble. Solo necesitamos tu firma para hacer realidad algo que va a beneficiar a toda la familia». La sinceridad en su voz era perfecta, y por un momento me pregunté si realmente creía en lo que estaba diciendo, o si había practicado tanto la mentira que ya no podía distinguir entre su actuación y sus verdaderos sentimientos. Me quedé en silencio por unos segundos, disfrutando del último momento de poder que tendría sobre esta situación. Ellos esperaban ansiosos, interpretando mi silencio como el de una madre que estaba reuniendo valor para dar el sí que esperaban.
No tenían idea de que estaba saboreando la ironía de cómo habían invertido tanto esfuerzo en manipularme cuando yo ya sabía todo sobre sus planes. Hijos, dije finalmente, con una sonrisa que debió haberlos alertado pero que interpretaron como maternal ternura. Antes de hablar de eso, quiero contarles algo que descubrí esta semana. Me levanté lentamente, caminé hacia el aparador donde guardaba mis documentos importantes, y saqué la carpeta que había preparado con Pascual. «¿Qué es eso, mami?», preguntó Rosana, y por primera vez en la noche pude detectar una nota de nerviosismo en su voz. «Son mis documentos financieros», respondí con toda tranquilidad, regresando a la mesa y abriendo la carpeta frente a ellos. «Verán, estos días me puse a revisar mis papeles, y descubrí cosas muy interesantes». Saqué la primera hoja, una lista detallada de todos los gastos que había hecho en ellos durante los últimos 15 años. Por ejemplo, continué, disfrutando de cómo sus caras comenzaban a cambiar, descubrí que en los últimos 15 años he invertido exactamente $187,000 en ustedes dos. La universidad de Rosana costó $45,000. Su apartamento, otros $30,000 para el enganche. Su carro, $18,000. Los muebles para su primera casa, $12,000. Eliseo trató de interrumpir. «Mamá, nosotros siempre hemos sido agradecidos por todo lo que...». «Déjame terminar, hijo», le dije con una firmeza que los detuvo en seco. El primer negocio de Eliseo, $50,000 de capital inicial. Cuando quebró, otros $25,000 para cubrir sus deudas. Los préstamos para sus diferentes emergencias a lo largo de los años, otros $37,000. Mi voz se mantuvo completamente calmada mientras enumeraba cifra tras cifra, viendo cómo sus caras pasaban de la sorpresa a la incomodidad. «Ahora», continué, sacando otro documento, «también descubrí algo muy curioso. Resulta que ustedes fueron al banco la semana pasada a hablar sobre un préstamo de $80,000, usando mi casa como garantía». El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared desde la cocina. Rosana fue la primera en reaccionar. «Mamá, nosotros podemos explicarte eso. Solo fuimos a preguntar sobre las opciones, para tener toda la información antes de hablarte». Su voz había perdido toda la dulzura anterior y ahora sonaba defensiva. «Ah, sí», respondí, sacando mi teléfono y activando una grabación que había hecho días antes. La voz de Eliseo salió clara del altavoz. «Mi mamá va a firmar, no se preocupe. Ella siempre hace lo que le pedimos. Nunca ha sido problema». La cara de Eliseo se puso pálida, pero trató de mantener la compostura. «Mamá, eso se escucha mal fuera de contexto, pero lo que quería decir era...». «Y esto también está fuera de contexto», lo interrumpí, reproduciendo otra grabación donde la voz de Rosana se escuchaba perfectamente. «Mi mamá es fácil de manejar. Después de todos estos años dándole dinero, se siente culpable si no nos ayuda. Además, a su edad, ¿qué más va a hacer con ese dinero?». El shock en sus caras fue inmediato y total. Rosana se puso de pie bruscamente, derribando su silla. «¿Nos estabas espiando? ¿Cómo pudiste hacer eso?». Su voz había subido una octava, y por primera vez en años, veía a mi hija sin máscaras, sin actuación, mostrando su verdadera personalidad. «No los estaba espiando», respondí con una calma que contrastaba dramáticamente con su alteración. «Simplemente dejé de ser ciega a lo que ustedes realmente piensan de mí». Saqué el último documento de la carpeta, uno que sabía que los destruiría completamente. «Y hablando de lo que piensan de mí», continué, leyendo de la hoja, «también me enteré de su plan B en caso de que yo no cooperara. Según lo que le dijeron a sus amigos, iban a declararme mentalmente incapaz y hablar de meterme en una residencia para adultos mayores si yo no firmaba lo que ustedes querían». Eliseo trató desesperadamente de tomar control de la situación. «Mamá, esas conversaciones fueron malinterpretadas. Nunca dijimos nada sobre declararte incapaz. Estás confundiendo las cosas». Pero su voz temblaba, y pude ver cómo las mentiras se le hacían cada vez más difíciles de sostener. «Ah, ¿sí?», dije, reproduciendo una última grabación donde su propia voz decía claramente: «Sí es difícil, vamos a empezar a hablar de residencias para adultos mayores, que diremos que se está volviendo olvidadiza y que no puede manejar sus finanzas sola». El silencio que siguió fue apocalíptico. Rosana se había quedado de pie junto a su silla caída, con las manos temblándole visiblemente. Eliseo miraba fijamente la mesa,
como si pudiera desaparecer si evitaba mi mirada el tiempo suficiente. Ahora, dije, guardando calmadamente todos los documentos de vuelta en la carpeta, quiero que entiendan algo muy claramente. No voy a firmar como avalista de su préstamo. No voy a arriesgar mi casa, mis ahorros, o mi futuro para financiar otro de sus planes. Mi voz siguió siendo tranquila, pero cada palabra salía cargada de una determinación que nunca antes habían escuchado de mí. Pero más importante que eso, continué, mirándolos a ambos directamente a los ojos, quiero que sepan que ya tomé medidas para protegerme de ustedes. Saqué una copia de los documentos que había firmado con Pascual. Mi casa ahora está en un fideicomiso que no pueden tocar. Mis ahorros están en cuentas que no pueden acceder. Y he designado representantes legales que van a asegurarse de que nunca más puedan usar mi edad o mi amor de madre en mi contra. Rosana explotó finalmente. No puedes hacer esto. Somos tu familia. Todo lo que tenemos te lo debemos a ti, pero también todo lo que tú tienes nos pertenece a nosotros. Sus palabras revelaron exactamente lo que yo había sospechado. Para ella, yo no era una persona independiente con derechos propios. Era una extensión de ellos, un recurso familiar que debía estar disponible para sus necesidades. Exactamente, le respondí, y mi sonrisa debe haberla aterrado porque retrocedió un paso. Todo lo que tienen me lo deben a mí. Y ahora es tiempo de que aprendan a vivir sin seguir debiéndome nada más. Eliseo finalmente levantó la mirada, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Odio puro. Mamá, si haces esto, si nos cortas así, nunca más vas a ver a tus nietos. Nunca más vas a ser parte de nuestras vidas. Su amenaza estaba diseñada para ser el golpe final, la manipulación emocional que me haría ceder como siempre había cedido antes. Pero ya no era la misma mujer que había sido esa mañana, y definitivamente no era la misma mujer que había sido durante las últimas 3 décadas. Eliseo, le dije, poniéndome de pie lentamente, si mis nietos van a crecer pensando que las personas mayores existen solo para ser explotadas, entonces probablemente es mejor que no vean ese ejemplo en mí. La verdad de mis palabras los golpeó como una bofetada, y finalmente entendieron que la mujer que habían conocido toda su vida había desaparecido para siempre. Los días que siguieron al confronto fueron los más extraños de mi vida adulta. Por primera vez en décadas, mi teléfono no sonaba constantemente con llamadas de mis hijos pidiendo algo, preguntando algo, necesitando algo. El silencio era tan profundo que inicialmente me asustó, pero gradualmente comencé a reconocerlo como el sonido de la libertad. Rosana y Eliseo se habían ido de mi casa esa noche sin decir palabra después de mi último comentario sobre los nietos. Habían recogido sus cosas con movimientos bruscos y expresiones de shock que se transformaban lentamente en algo mucho más feo, el resentimiento de quienes habían perdido acceso a algo que consideraban suyo por derecho. La puerta se cerró tras ellos con un sonido que marcó el final de una era y el comienzo de algo completamente nuevo. Los primeros 3 días fueron los más difíciles. A pesar de todo lo que había descubierto sobre mis hijos, a pesar de toda la preparación emocional que había hecho, la costumbre de preocuparme por ellos seguía tan arraigada en mí que me despertaba en las madrugadas preguntándome si estaban bien. Pero cada vez que la culpa comenzaba a apoderarse de mí, recordaba las grabaciones, recordaba sus planes para declararme incapaz, recordaba cómo habían hablado de mi muerte como una conveniencia en sus cálculos financieros. El 4.º día, Hermilda apareció en mi puerta con una expresión preocupada. Adelaide, he escuchado rumores en el barrio. Rosana ha estado diciéndole a la gente que te estás volviendo senil, que has tomado decisiones irracionales con tu dinero. Sus palabras confirmaron exactamente lo que había predicho Pascual, que mis hijos intentarían desacreditar mi capacidad mental para justificar sus acciones ante otros. Déjalos hablar, le respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. La gente que me conoce realmente sabe quién soy. Y los que no me conocen, sus opiniones no importan. Pero internamente, sabía que esto era solo el comienzo. Mis hijos no iban a aceptar su derrota sin pelear. Esa misma tarde recibí la primera llamada amenazante. Era Eliseo, y su voz tenía un tono que nunca había escuchado antes. Frío, calculado, completamente despojado del cariño fingido que había usado durante años. Mamá, esperamos que reconsideres tu posición. Estás cometiendo un error muy grande, y las consecuencias van a ser permanentes. No era una súplica. Era una advertencia. Eliseo, le respondí, ya no soy la mujer que se asusta con amenazas.
Si tienen algo que decirme, pueden venir a hablar conmigo cara a cara, como adultos. Colgué antes de que pudiera responder, e inmediatamente llamé a Pascual para informarle sobre la llamada. Era de esperarse, me dijo el abogado. Ahora van a intensificar la presión porque saben que han perdido el control. Pero recuerda que tienes todas las protecciones legales en lugar. No pueden tocarte. Sus palabras me tranquilizaron, pero también me prepararon mentalmente para lo que vendría después. No tuve que esperar mucho. Al día siguiente, Rosana apareció en mi casa con lágrimas que parecían genuinas, pero que yo ya sabía interpretar como otra forma de manipulación. «Mami», me suplicó desde mi puerta, «por favor, tenemos que hablar. No puedes destruir nuestra familia así. Piensa en tus nietos, piensa en todo lo que hemos construido juntos». Por primera vez en nuestra relación, no la dejé entrar automáticamente. Me quedé en el marco de la puerta, manteniendo una distancia física que simbolizaba la distancia emocional que finalmente había logrado establecer. «Rosana», le dije, «si quieres hablar conmigo sobre reconstruir nuestra relación, estoy dispuesta. Pero si vienes a seguir manipulándome para que cambie mis decisiones financieras, esta conversación termina aquí». Sus lágrimas se secaron inmediatamente, y por un momento vi un destello de la furia que había mostrado la noche del confronto. «Mamá, no entiendes las consecuencias de lo que estás haciendo. Sin nuestro proyecto, Eliseo va a perder su trabajo actual. Yo voy a tener que vender mi apartamento. Vamos a perder todo por tu egoísmo». Sus palabras me confirmaron algo que había sospechado. El préstamo de $80,000 no era para una nueva oportunidad de negocio. Era para cubrir deudas existentes, para salvar proyectos fallidos, para mantener un estilo de vida que no podían costear con sus propios ingresos. Habían planeado usar mi patrimonio como garantía para rescatar sus propios errores financieros. «Rosana», le dije con una firmeza que nunca antes había usado con ella, «los problemas financieros que ustedes crearon no son mi responsabilidad. Durante 30 años he sido su solución para todo, y lo único que logré fue enseñarles que nunca tenían que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones». «Pero eres nuestra madre», gritó, y finalmente toda pretensión de civilidad desapareció de su voz. «Se supone que los padres ayudan a sus hijos. Se supone que nos pongas antes que a ti misma». Su grito me atravesó como una revelación final. Para Rosana, ser madre significaba sacrificarme completamente, desaparecer como persona para existir solo como una fuente de recursos para ellos. La idea de que yo pudiera tener necesidades propias, derechos propios, o dignidad propia era completamente ajena a su concepto de lo que debería ser nuestra relación. «Rosana», le respondí, y mi voz salió más fuerte de lo que había planeado, «soy tu madre, no tu esclava. Soy tu madre, no tu cuenta bancaria. Y después de 68 años de vida, finalmente he entendido la diferencia». Cerré la puerta suavemente pero definitivamente, dejándola afuera con sus gritos y sus amenazas. Esa noche, mientras preparaba mi cena para una persona por primera vez en décadas, me di cuenta de algo extraordinario. Por primera vez en años, no tenía miedo. No tenía miedo de quedarme sola, no tenía miedo de decepcionar a mis hijos, no tenía miedo de ser vista como la mala de la historia. Lo único que tenía era una sensación de alivio tan profunda que casi me hizo llorar de gratitud. Los siguientes días trajeron una paz que no había experimentado en décadas. Leí libros que había querido leer durante años, pero que nunca había tenido tiempo porque siempre estaba resolviendo alguna crisis de mis hijos. Llamé a amigas que había perdido porque nunca tenía tiempo libre que no estuviera dedicado a las necesidades de Rosana y Eliseo. Comencé a hacer planes para viajes que siempre había pospuesto porque siempre había alguna emergencia familiar que requería mi dinero o mi atención. Pero lo más importante era la tranquilidad mental. Por primera vez en años, no me despertaba preguntándome qué necesitarían mis hijos de mí ese día. No revisaba mi teléfono constantemente esperando mensajes sobre nuevas crisis que tenía que resolver. No calculaba mentalmente cuánto dinero me quedaba disponible para sus próximas emergencias. Una semana después del confronto, Pascual me llamó con noticias que no me sorprendieron pero que confirmaron mis sospechas. «Adelaide, he recibido una llamada de un abogado que representa a tus hijos. Quieren impugnar las transferencias que hicimos, alegando que fuiste coaccionada o que no estabas en pleno uso de tus facultades mentales cuando las firmaste». «¿Y qué les dijiste?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta.
Les dije que tienes evaluaciones psicológicas recientes que confirman tu plena capacidad mental, que todas las transferencias fueron realizadas con asesoría legal completa, y que cualquier intento de impugnar estas decisiones solo va a resultar en costos legales para ellos sin ningún beneficio. Pascual sonaba satisfecho. También les mencioné que tenemos grabaciones de sus propias voces planeando declararte incapaz, lo cual podría ser usado como evidencia de sus verdaderas intenciones. Esa tarde, recibí una llamada de un número que no reconocí. Era la voz de mi nieta mayor, Clara, la hija de Rosana. Abuela Adelaide, me dijo, y su voz sonaba diferente, más madura de lo que recordaba. ¿Podemos hablar? Mamá me ha estado contando cosas sobre ti que no me suenan como la abuela que conozco. Por primera vez en semanas, sentí una punzada de esperanza real. Mis nietos, que habían sido usados como armas emocionales en las amenazas de mis hijos, tal vez no estaban completamente perdidos. Tal vez había una oportunidad de tener relaciones genuinas con ellos, basadas en respeto mutuo en lugar de obligaciones financieras. Clara, le respondí, me encantaría hablar contigo. Pero quiero que sepas que cualquier conversación que tengamos va a ser honesta. No voy a mentirte sobre lo que está pasando con tus padres, pero tampoco voy a tratar de ponerte en contra de ellos. Eso es exactamente lo que quería escuchar, me respondió, y pude escuchar alivio en su voz. ¿Puedo venir a visitarte mañana? Sola, sin mis padres. Quiero entender qué está pasando realmente. Mientras colgaba el teléfono, me di cuenta de que mi nueva vida no iba a ser solo sobre lo que había perdido o cortado. También iba a ser sobre lo que podía reconstruir, pero esta vez sobre bases completamente diferentes. Bases de respeto, honestidad y límites saludables. Por primera vez en décadas, el futuro me parecía lleno de posibilidades genuinas en lugar de obligaciones agotadoras. 6 meses después de aquella cena que cambió todo, me levanto cada mañana con una sensación que había olvidado que existía, la tranquilidad de saber que mi día me pertenece. No hay llamadas urgentes sobre crisis financieras que debo resolver, no hay visita sorpresa de hijos adultos que necesitan dinero para emergencias que nunca son realmente emergencias. Por primera vez en décadas, mi vida es mía. La visita de Clara ese día siguiente al confronto había sido reveladora de maneras que nunca esperé. Mi nieta, ahora de 19 años, se había sentado en mi cocina con una madurez que me sorprendió, escuchando en silencio mientras le expliqué exactamente qué había pasado con sus padres. No le oculté nada, las manipulaciones, los planes para declararme incapaz, las conversaciones donde hablaban de mi muerte como una conveniencia financiera. Abuela, me había dicho después de escuchar todo, yo siempre supe que algo estaba mal. Mamá y papá siempre hablaban de ti como si fueras un problema que resolver, no como una persona. Y cuando venía a visitarte, siempre tenía la impresión de que estabas triste, aunque sonrieras todo el tiempo. Sus palabras me confirmaron algo que había sospechado. Los nietos habían percibido la disfunción familiar mucho más claramente que yo había querido admitir. Clara no fue la única. Durante las siguientes semanas, mis otros 2 nietos me contactaron por separado, cada uno con preguntas similares sobre las versiones contradictorias que estaban escuchando de sus padres versus lo que sabían sobre mí de toda la vida. Resultó que Rosana y Eliseo habían cometido un error crucial. Subestimaron la inteligencia y la independencia de sus propios hijos. Los nietos no son tan fáciles de manipular como pensaban, me había explicado Pascual durante una de nuestras revisiones legales mensuales. Son una generación que cuestiona más, que busca información por sí misma. Y cuando sus padres empezaron a contarles historias sobre tu deterioro mental mientras ellos podían ver con sus propios ojos que estabas perfectamente bien, comenzaron a hacer sus propias conclusiones. Efectivamente, mis 3 nietos gradualmente restablecieron el contacto conmigo, pero bajo términos completamente nuevos. Ya no eran visitas supervisadas donde sus padres los traían cuando necesitaban ablandar mi corazón para algún favor. Eran jóvenes adultos que venían por voluntad propia, que me hacían preguntas reales sobre mi vida, mis experiencias, mis opiniones. Por primera vez, tenía relaciones genuinas con ellos, basadas en respeto mutuo en lugar de en obligaciones familiares forzadas. Clara, que estudiaba administración de empresas, incluso me pidió consejos sobre sus finanzas personales. Abuela, me dijo durante una de sus visitas, después de ver lo que pasó con mamá y el tío Eliseo, quiero asegurarme de nunca depender de nadie más para mi estabilidad económica. Su comentario me llenó de un orgullo que no había sentido en años.
El orgullo de saber que mi experiencia, tan dolorosa como había sido, podría servir para proteger a la siguiente generación. Mis hijos, por supuesto, no desaparecieron completamente de mi vida, pero su presencia cambió radicalmente. Los primeros meses después del confronto intentaron varias estrategias: súplicas emocionales, amenazas legales, campañas para que otros familiares me presionaran a reconsiderar mi posición. Nada funcionó porque yo había construido un sistema de apoyo que no dependía de su aprobación. Hermilda se había convertido en más que mi vecina, era mi confidente y aliada, la persona que me recordaba mi propia fuerza cuando los momentos difíciles me hacían dudar. Adelaide, me decía cuando me veía preocupada después de algún intento de manipulación particularmente intenso de mis hijos, recordá que una madre que se respeta a sí misma le enseña a sus hijos a respetarla también. Lo que vos hiciste no fue egoísmo, fue educación tardía. También había encontrado una nueva comunidad en un grupo de apoyo para adultos mayores que habían enfrentado abuso financiero por parte de familiares. Descubrir que mi historia no era única, que había decenas de mujeres de mi edad que habían pasado por experiencias similares, me dio una perspectiva que nunca había tenido. El problema, me había explicado la coordinadora del grupo, es que muchas madres confunden el amor incondicional con la sumisión incondicional. Pero amar a alguien no significa permitir que te destruyan. Económicamente, mi decisión había resultado ser perfecta. Los documentos que Pascual había preparado habían protegido completamente mi patrimonio, y por primera vez en años, mis ahorros estaban creciendo en lugar de desaparecer en emergencias familiares constantes. Había comenzado a hacer pequeñas inversiones, había renovado partes de mi casa que había estado posponiendo para ahorrar dinero para mis hijos, incluso había comenzado a planificar un viaje a Europa que había soñado durante décadas, pero que nunca había podido costear porque siempre había alguna crisis familiar que requería mis recursos. Lo más sorprendente era cómo había cambiado mi relación con el dinero mismo. Durante años, había visto mis ahorros como algo que existía para resolver los problemas de otros. Ahora entendía que mi seguridad financiera era la base de mi independencia, mi dignidad, y mi capacidad de ayudar a otros desde una posición de fuerza en lugar de desde la desesperación. Unos meses después del confronto inicial, Eliseo había aparecido en mi puerta con una apariencia muy diferente. Su ropa cara había sido reemplazada por jeans simples y una camisa arrugada. Su carro lujoso ya no estaba, había llegado en transporte público. «Mamá», me había dicho, y por primera vez en años, su voz sonaba genuinamente humilde, «quería pedirte disculpas. No por no darte el dinero», se había apresurado a aclarar, «sino por haberte hablado de verdad». Habían tenido una conversación real esa tarde, probablemente la primera conversación honesta que habíamos tenido en décadas. Eliseo me había contado sobre las deudas que había acumulado tratando de mantener un estilo de vida que no podía costear, sobre la presión de mantener apariencias, sobre cómo había llegado a ver mi generosidad como algo que le debía en lugar de como el regalo que había sido. «Mamá», me había dicho hacia el final de esa conversación, «creo que nunca aprendimos a ser adultos realmente porque tú siempre estabas ahí para salvarnos de las consecuencias de nuestros errores». Su observación era profunda y dolorosa, pero también esperanzadora. Por primera vez, uno de mis hijos estaba reconociendo su propia responsabilidad en la disfunción de nuestra relación. Rosana había tardado más en llegar a ese punto. Su orgullo era más grande, su resentimiento más profundo. Cuando finalmente vino a visitarme, 6 meses después del confronto, llegó con una propuesta que me hizo reír por su audacia pura. «Mamá», me había dicho, «he pensado mucho sobre lo que pasó, y creo que podemos encontrar un punto medio. ¿Qué tal si me prestas solo la mitad del dinero que necesitábamos originalmente?» Rosana, le había respondido con una sonrisa que no era cruel pero tampoco era condescendiente. «El dinero nunca fue realmente el problema. El problema era que ustedes me veían como un recurso en lugar de como una persona. Hasta que no cambien esa perspectiva, no hay cantidad de dinero que vaya a arreglar nuestra relación». Había tomado meses adicionales, pero gradualmente tanto Rosana como Eliseo habían comenzado a visitarme sin agendas ocultas. Las conversaciones seguían siendo tensas a veces, llenas de años de resentimiento mutuo que no iban a desaparecer de la noche a la mañana. Pero eran conversaciones genuinas, donde yo podía expresar mis opiniones sin miedo a perder su amor, y donde ellos tenían que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones sin esperar que yo los rescatara automáticamente. La relación que estábamos construyendo no era la relación familiar perfecta que había soñado durante años. Era algo más complicado, más honesto, y paradójicamente, más amoroso.
porque por primera vez, estaba basada en el respeto mutuo en lugar de en la dependencia económica. Una tarde, mientras regaba las plantas en mi jardín y escuchaba el ruido de los niños jugando en la calle, reflexioné sobre todo lo que había aprendido durante este proceso. La lección más importante no había sido sobre el dinero, o sobre los límites, o sobre la manipulación familiar. Había sido sobre el valor propio. Durante décadas, había medido mi valor como madre por mi capacidad de dar, de sacrificarme, de resolver problemas para mis hijos. Había confundido el agotamiento con el amor, la sumisión con la generosidad. Pero finalmente había entendido que una madre que no se respeta a sí misma no puede enseñar a sus hijos a respetarla. Una mujer que no reconoce su propia dignidad no puede esperar que otros la reconozcan. Ahora, cuando me levanto cada mañana, no me pregunto qué necesitarán mis hijos de mí ese día. Me pregunto qué necesito yo para ser la mejor versión de mí misma. Y resulta que cuando cuido de mí misma primero, tengo mucho más que ofrecer a otros, pero desde una posición de fuerza en lugar de desde la desesperación. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre mi jardín y me preparaba para otra noche de sueño tranquilo, sonó mi teléfono. Era Clara, mi nieta mayor. «Abuela», me dijo, «¿quieres venir conmigo y mis hermanos a cenar el domingo? Solo nosotros, sin drama familiar. Queremos escuchar más historias sobre tu vida antes de que fueras nuestra abuela». Mientras colgaba el teléfono, me di cuenta de que había algo más valioso que todo el dinero que había ahorrado al establecer límites con mis hijos. Había recuperado mi identidad como Adelaide Flores, no solo como la madre de alguien, sino como una mujer completa con su propia historia, sus propios sueños y su propia dignidad. Y por primera vez en décadas, esa mujer tenía ganas de vivir. Han pasado 2 años desde aquella cena que marcó el final de una versión de mí misma y el nacimiento de otra. Esta mañana, mientras preparaba café para una sola persona sin sentir la punzada de soledad que solía acompañar ese ritual, me di cuenta de algo extraordinario. Ya no recuerdo exactamente cómo se sentía ser la mujer que era antes. No es que haya perdido la memoria. Es que esa Adelaide que vivía en constante ansiedad por las necesidades de sus hijos, que medía cada día por su capacidad de resolver crisis ajenas, que se despertaba cada mañana preguntándose qué emergencia tendría que financiar, esa mujer se siente ahora como un personaje de una novela triste que leí hace mucho tiempo. Alguien por quien siento compasión, pero que ya no reconozco como yo misma. Ayer encontré una foto vieja en un cajón que estaba organizando. Era de una reunión familiar de hace 5 años. En la imagen, yo estoy rodeada de mis hijos y nietos, sonriendo ampliamente. Pero cuando miré más de cerca, pude ver lo que no había notado entonces: mis ojos. Tenían esa expresión de cansancio perpetuo que desarrollan las personas que han estado dando más de lo que tienen durante demasiado tiempo. Era la sonrisa de alguien que había olvidado que tenía derecho a estar triste, enojada o simplemente agotada. Contrastar esa foto con la mujer que soy ahora es como comparar una planta marchita con una que ha encontrado agua después de una sequía prolongada. No es que sea más joven o que haya borrado las líneas de expresión que los años han trazado en mi rostro. Es que hay algo en mis ojos que había estado ausente durante décadas, la tranquilidad de alguien que sabe cuánto vale. Mis hijos han seguido evolucionando también, aunque el proceso ha sido lento y a veces doloroso para todos. Eliseo encontró trabajo en una empresa más pequeña después de que su proyecto grande fracasara sin mi respaldo financiero. Su sueldo es menor, su apartamento es más modesto, pero por primera vez en años me habla de su trabajo con genuino entusiasmo en lugar de con esa desesperación constante de alguien que vive más allá de sus posibilidades. La última vez que vino a visitarme, me trajo un regalo que me impactó más que cualquier cosa cara que hubiera comprado con mi dinero en el pasado: una planta pequeña que había estado cuidando en su oficina. «Mamá», me dijo mientras la colocábamos en mi ventana, «me hizo pensar en ti. Es resistente, crece despacio pero seguro, y no necesita mucha atención para florecer. Pero cuando alguien la cuida bien, es hermosa». Rosana ha sido más difícil de entender. Su orgullo herido la mantuvo alejada durante más tiempo, y cuando finalmente comenzó a visitarme regularmente, traía una energía defensiva que hacía nuestras conversaciones tensas. Pero hace unos meses, algo cambió. Llegó un día sin maquillaje, con ropa simple, y por primera vez en años me habló sin calcular cada palabra. «Mamá», me había dicho, «he estado yendo a terapia. Mi psicóloga me hizo una pregunta que no podía responder. ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por cómo estaba tu madre en lugar de por qué podía hacer por ti?»
Su honestidad me había conmovido tanto que por un momento pensé que iba a romper mi nueva regla de no rescatar automáticamente a mis hijos de la incomodidad emocional. Pero me contuve, y en su lugar simplemente le dije: me alegra que te estés haciendo esas preguntas. Los cambios más hermosos han llegado a través de mis nietos. Clara terminó su carrera con honores y consiguió un trabajo en una firma de contabilidad. Pero lo que más me enorgullece es la conversación que tuvimos el mes pasado, cuando me dijo: abuela, he estado ahorrando dinero desde que empecé a trabajar. No porque tenga miedo de necesitarlo, sino porque vi lo que pasa cuando dependes de otros para tu seguridad. Mis errores del pasado se habían convertido en lecciones valiosas para la siguiente generación. Mi nieto menor, Tadeo, ahora de 16 años, viene a visitarme cada sábado para ayudarme con las tareas del jardín. No porque sus padres se lo hayan pedido, sino porque genuinamente disfruta nuestras conversaciones. La semana pasada me dijo algo que me hizo entender que todo lo que había pasado había valido la pena. Abuela, mis amigos siempre se quejan de que sus abuelas son dramáticas o demandantes. Pero contigo es diferente. Siento que puedo ser yo mismo, y tú también eres tú misma. Es relajante. Relajante. Esa palabra resonó en mi mente durante días. Cuando era la Adelaide que siempre decía que sí, que siempre resolvía problemas, que siempre estaba disponible para crisis ajenas, nadie habría descrito estar conmigo como relajante. Era útil, era generosa, era confiable. Pero no era relajante, porque yo misma nunca estaba relajada. Ahora, mis relaciones tienen una calidad completamente diferente. Las conversaciones fluyen naturalmente en lugar de seguir el patrón predecible de ¿cómo estás?, seguido inmediatamente de necesito que me ayudes con. Las visitas no tienen agendas ocultas. Los abrazos no son transaccionales. Por primera vez en décadas, las personas que me rodean me buscan por quién soy, no por lo que puedo hacer por ellos. Económicamente, mi situación es mejor de lo que había sido en años. Sin el drenaje constante de emergencias familiares, mis ahorros han crecido de manera estable. Pero más importante que las cifras en mi cuenta bancaria es la relación que he desarrollado con mi propia seguridad financiera. Ya no veo mi dinero como algo que existe para resolver problemas de otros. Lo veo como la herramienta que me permite vivir con dignidad y ayudar a otros desde una posición de fortaleza cuando elijo hacerlo. El mes pasado, una vecina me pidió consejo porque su hijo adulto le estaba pidiendo dinero prestado constantemente para cubrir gastos que claramente estaban más allá de sus ingresos. Mientras le explicaba lo que había aprendido sobre la diferencia entre ayudar y habilitar comportamientos destructivos, me di cuenta de que mi experiencia dolorosa se había convertido en sabiduría que podía ofrecer a otros. No se trata de no amar a nuestros hijos, le expliqué. Se trata de amarlos lo suficiente como para no robarles la oportunidad de crecer. Cuando siempre los rescatamos de las consecuencias de sus decisiones, les estamos enseñando que no confiamos en su capacidad de aprender y cambiar. Hay tardes, como esta, cuando me siento en mi sillón favorito con una taza de té y miro hacia atrás a los últimos 2 años, que siento algo que podría describir como gratitud hacia la versión pasada de mí misma. No gratitud por haber permitido que me manipularan durante tantos años, sino gratitud por haber encontrado finalmente el valor de cambiar el curso. Cambiar a los 68 años no es fácil. Los patrones de comportamiento que he mantenido durante décadas no desaparecen de la noche a la mañana. Todavía hay momentos cuando mi primer instinto es decir que sí a pedidos que sé que debería cuestionar. Todavía hay días cuando la soledad me hace considerar si no habría sido más fácil mantener el status quo, seguir siendo la madre complaciente que compraba paz temporal con generosidad financiera. Pero entonces recuerdo la sensación de estar sentada en aquella mesa, viendo esos papeles de préstamo, sintiendo como mis propios hijos me habían reducido a una firma en un documento. Recuerdo la conversación que escuchó Hermilda, donde hablaban de mi muerte como una conveniencia en sus planes financieros. Y recuerdo que la paz que habría comprado manteniéndome en silencio no habría sido realmente paz, sino resignación. La mujer que soy ahora duerme mejor por las noches, pero no porque su vida sea más fácil. Duerme mejor porque sus decisiones están alineadas con sus valores. No me despierto en las madrugadas preguntándome si debería haber dicho que no a algo, o sintiendo resentimiento por haber dicho que sí cuando no quería. Mis días tienen un ritmo diferente ahora. Leo más, camino más, paso tiempo con amigas que había descuidado durante años porque siempre estaba manejando alguna crisis familiar. He comenzado a tomar clases de pintura,
Algo que siempre quise hacer pero que siempre posponía porque el dinero y el tiempo estaban destinados a las necesidades de otros. Lo más extraño es que siento que estoy conociendo a Adelaide Flores por primera vez. Durante tanto tiempo fui la mamá de Rosana y Eliseo, que había olvidado quién era antes de convertirme en madre, y quién podría ser además de ser madre. Resulta que soy alguien que disfruta de las mañanas silenciosas, que tiene opiniones fuertes sobre política, que se ríe a carcajadas con comedias que mis hijos considerarían tontas, y que tiene sueños que no involucran a nadie más que a mí misma. Esta nueva versión de mí misma no es egoísta, como mis hijos afirmaron inicialmente. Es simplemente completa. Y desde esta completitud, puedo ofrecer a otros una versión más auténtica de amor. Amor que no está basado en el miedo al abandono, sino en el respeto mutuo y la elección genuina. Mientras termino mi café de esta tarde y me preparo para regar las plantas que Eliseo y yo hemos estado cultivando juntos, pienso en las mujeres que podrían estar viviendo ahora lo que yo viví durante tantos años. Mujeres que se han olvidado de que son personas completas más allá de ser madres, esposas, cuidadoras. Si pudiera hablar con esas mujeres, les diría esto: nunca es demasiado tarde para recordar cuánto vales. Nunca es demasiado tarde para establecer límites que protejan no solo tu patrimonio, sino tu dignidad. Y nunca es egoísta insistir en ser tratada con el respeto que mereces. El amor verdadero no requiere que desaparezcas. Requiere que seas valiente en para aparecer completamente, con tus necesidades, tus límites, y tu propia vida valiosa. 2 años después, esa es la lección que sigo aprendiendo cada día.